Creo que ya. Ok, listo. Muy buenas a todos. Espero que estén muy bien. Ahí vamos a hoy a compartir con un gran músico y una gran persona que en la música me ha regalado por dicha, un gran profesional y como dije, persona. Así que le voy a dar la palabra para que Israel se nos presente, por favor, y que nos salude. Hola, ¿qué tal? Yo soy Israel, baterista de México, actual baterista de Akira Yamaoka y del proyecto Silent Hill. Muchas gracias más bien ahí por aceptar la invitación. Sé que ha estado muy eh, saturado todo este tema de las invitaciones, porque para nadie es un secreto que él es una persona bastante solicitada, igual que, que uno. Gracias, así que por si la chica te dice, no, bandera. El detalle es que vamos a conversar un poquito más de nosotros al principio para después luego irnos de lleno con ciertos temas más densos. Así que vamos a hacer una pregunta un poquito más específica en el aspecto de la música, ¿verdad? Que es lo que, nos trae acá. Israel, por favor, te va a pedir que nos digas cuál fue tu primer acercamiento a la música, por favor, si están. Claro, claro, como ya lo platicábamos anteriormente, hubo dos acercamientos a la música que me ayudaron a definir mi camino, ¿no? Claro, claro. El número uno, como lo habíamos comentado, pues yo era un niñito, pero me acuerdo haber escuchado en la radio en México, que era una radio muy diferente, Mm, la canción de One de Metallica, ¿no? Entonces yo excelente me canción. acuerdo esa cuestión de los dobles bombos, esa parte de teque, 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 ten, teque, 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 ten, de alguna manera y me llamó muchísimo la atención. En mi mente de niño se me hizo algo como de guerra, que curiosamente la canción es sobre los horrores, ¿no? De la Correcto. época. Entonces, como que a mí me llamó la atención muchísimo. Eso fue el escuchar, ¿no? Y la otra parte que confirmó mi llamado, por así decirlo, a la música fue ver a los músicos de Luis Miguel o ex músicos de Luis Miguel se hicieron cristianos y dieron un concierto en vivo aquí en Guadalajara. Mis papás me llevaron casi a fuerzas porque como que no me interesaba mucho ir, pero Claro. cuando los vi, me volaron la tapa de los sesos, unos súper musicazos, ¿no? Y Increíble. fue el solo de batería del baterista que se llama Álvaro López. Fue el solo de batería lo que confirmó como mi llamado específico a la música, a la batería, perdón. Porque en mi mente de niño era una batería muy grande, entonces se veía como si fuera un tanque, como si fuera un arma. Y Claro, todos claro. los redobles, todo eso para mí eran como balas, sonaban como metralleta, ¿no? Trr, 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 así. Entonces, pues eso fue como que, como te decía, lo que confirmó mi llamado a ser baterista. Cambió toda mi vida a tan temprana edad. Increíble, ¿verdad? Con esos pequeños detalles, como, bueno, de hecho, siempre se ha caracterizado, tal vez, eso dicen que muchos los músicos por tratar de embellecer mucho los actos. De hecho, cuando te escucho hablar de eso, es algo que de cierta forma se nota que viene desde muy adentro. Así que no, o sea, se nota que no lo estás inventando, esa es la ventaja en esa parte. Entonces uno digo, qué auténtico suena, más bien agradezco esa parte tuya y como compartir un poco también, de hecho, recuerdo que mi primer acercamiento siempre fue como lo mencioné antes, siempre ha sido la música romántica por parte de mi madre, que le ha encantado la parte de los cantautores italianos. Te pregunto, ¿la batería entonces era tu primer acercamiento a un instrumento? Sí, definitivamente. Te digo, realmente o sea, creo que vi alguna vez a mi papá tocar la guitarra y vi otras cosas, pero nada me llamó la atención como la batería. Cuando vi a este baterista, me di cuenta que era lo que yo quería hacer y era lo que intenté tocar ya por siempre, ¿no? Qué bueno, qué bueno. De hecho, me mencionabas sobre tu abuelo, ¿verdad? Que también fue un músico. Entonces, en esa parte, tu abuelo era, ¿verdad? No me Sí, equivoco, ¿verdad? Ah, ok, sí, así es. perfecto. De hecho, también mis abuelos también fueron guitarristas. Entonces, eso es como ya herencia, ¿verdad? Entonces, es lo bonito, ¿verdad? Que se va transmitiendo de generación en generación. Y en esta parte,
te fue difícil. Bueno, me mencionabas también que a veces había un poquillo como unas riñas, por decirlo así, que estabas todo el tiempo en la batería y esas cosas. Siempre, tal vez, llevabas mucho tiempo ahí, tal vez, no sé si cómo eras en la parte del estudio, digamos, en la secundaria o algo así. O sea, hubo una bronca bueno, problema para seguir, Exacto. por decir así, problema, pero no sé, digamos, fue ¿cómo se le diría? Un distractor importante. Sí, no, definitivamente. Sí, como te decía, ¿no? Mi abuelo era músico profesional de Big Band, Ujú. que tocaba esta onda tipo Glenn Miller, hasta Pérez Prado. Él estuvo en grandes orquestas aquí en México y en Guadalajara. Entonces, él les inculcó a sus hijos no vivir de la música, precisamente porque era muy difícil, ¿no? Era una situación complicada, mucha disciplina, a la vez no hay mucha estabilidad y todas estas cuestiones. Claro, claro. Entonces, pues mi papá tenía su profesión y mi mamá creció precisamente con esta idea de mi abuelo de no dedicarse a eso, dedicarse a otra cosa. Entonces, creo que como hobby, me ayudaron y me impulsaron en cuestión me regalaron mi batería, mi primer batería en mi cumpleaños y todo esto. Y como ya te comentaba antes, pues mi familia venía de la iglesia católica, que Claro. era, la música era muy más tradicional, más solemne y todo esto, y de repente me llevan a la iglesia cristiana, que es Ujú. música, o sea, cuando menos en ese entonces en México nunca se había visto una asociación religiosa, por así decirlo, una organización, ¿sí? Claro. Con banda, con música, batería, guitarra, bajo, teclado, era increíble. Entonces eso a mí me voló la tapa de los sesos y a la vez mis padres me permitieron involucrarme en la música de esa manera. Claro, claro, Pero por supuesto. mi llamado, yo sentí desde el principio que era no solamente para eso, sino era para más cosas, ¿no? A mí me seguía llamando muchísimo la atención, como te dije, Metallica y muchos otros grupos, Ajá. y se convirtió en una pasión absoluta en mí. Era lo único que quería hacer, era lo único que hacía, estaba todo el día pegado ahí y era una pasión, como te lo comenté antes, para mí se había convertido casi casi en algo de vida o muerte. Y creo que ahí fue cuando se convirtió en un reto y un problema en la familia, precisamente por lo mismo. Claro, claro. En la parte de formación, entonces habíamos hablado de que ¿decidiste o no decidiste? Digamos, ¿fue tus padres los que te llevaron o fuiste tú? Este, en el sentido de, o sea, ellos me llevaron a ese primer concierto. A partir de ahí, yo ya estaba como que batería, 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 batería todo el día. Ajá. Entonces, mi papá me regaló una batería en mi cumpleaños y de alguna manera canalizaron eso hacia la iglesia cristiana, porque en ese entonces las iglesias cristianas tenían bandas, tenían grupos. Claro, claro. Entonces, me ayudaron en ese aspecto. Pero Ujú, te digo, cuando yo lo empiezo a tomar como una profesión y me empiezo a enfocar todo mi tiempo, mi conocimiento, mis fuerzas, mis energías y mi creatividad ujú. para dedicarme única y exclusivamente a la música, ahí ya se vuelve un reto en la familia, la verdad. Claro, claro. Los padres te compraron tu primera batería y pues, o sea, fue, me imagino que ese momento súper extasiado de querer ahora tocar lo que tú querías, tal vez. O sea, o en ese momento, ¿qué te pasaba por la mente? O sea, cuando ya viste ese instrumento de ya en tu casa, porque una cosa es verlo y ir a tocarte allá, digamos, a un lugar, pero una cosa es tenerlo en tu casa. Claro, no, no, pues olvídate, es el sueño más grande que podía tener en esa edad a la fecha. O sea, es como si ahorita, no sé, me regalaran un Ferrari o algo por el estilo. Sí, sí, no, no, algo increíble, te digo, me quedé totalmente pegado al instrumento. Qué hermoso. De hecho, sí, yo recuerdo que mi mamá fue la que con un aguinaldo, bueno, me imagino que allá también se llaman así, de aguinaldo, Sí, no sé si sí, sí, sí. ok, perfecto. Y un aguinaldo de ella
ella decidió comprarnos porque yo tengo un hermano. De hecho, casualmente él ya ahora obtuvo el bachillerato por enseñanza musical. Entonces, también, o Ah, sea, es algo como muy, también muy profundo de esa parte, porque en resumidas cuentas, y pues él siguió en la parte formal y yo básicamente un poco más en la parte práctica ujú. y fiestera. Entonces, pero tú me entenderás. Y el punto es que nos compró una guitarra y pues y fue lo más hermoso. De hecho, ahí la tengo, pero está súper deteriorada, pero ya con eso, después luego mi papá compró otra, ya con otro aguinaldo de él, y así fue, con poco a poco se nos armó el lugar. Pero es algo muy hermoso porque una cosa también es comprártela tú mismo, ¿verdad? No sé si has tenido esa experiencia con decir, es que lo comprado ya por uno mismo, lo que cuesta más, a veces uno lo valora más. No sé, ¿qué piensas de eso? Sí, claro, no, pues es que es como todo, ¿no? Creo que cuando eres niño como que no sabes las penurias que los padres a veces tienen que pasar, ¿no? Para proveerte de todas estas cosas. Claro, claro, claro. Pero De a la hecho, vez, cuando tú lo haces por ti mismo, pues es una sensación de logro y de independencia y a la vez de inspiración, porque era el reto de, bueno, o sea, no soy rico, lo que sea, pero me compré esto, pues tengo que hacerlo producir, tiene que valer la pena. evidentemente, por supuesto. Ahora, tu primer proyecto o tu primer banda, así ya hablando un poco más ya cuando ya te has formado o has tenido ese conocimiento, Ujú. ¿lo recuerdas? ¿O cómo fue? Pues, o sea, grupos, yo empecé, o sea, con grupos desde la, yo creo que secundaria. Si has tenido una banda en sí, en donde sea, o si ahorita estás en un proyecto así, digamos, que sea completamente pues de composiciones propias, así en la parte tuya también que hayas aportado, no sé. Bueno, o sea, pues creo que toda mi carrera, creo yo, he tenido como que alguna banda o algún proyecto mío. Pero lo que yo intenté y creo que lo que hacemos varios colegas por acá estamos, como decimos aquí, navegando entre las dos aguas, ¿no? Ujú, Es una línea muy delgada, es decir, quiero vivir de la música, pero también quiero proponer, ¿no? Y tú claro, sabes que proponer, por así decirlo, es el camino más largo, más arduo, pero a la vez si pega, pues es el más redituable, ¿no? sí, Entonces ¿verdad? dices, ok, o una de dos, pues si en esta etapa no vivo de mi propia música, ¿qué voy a hacer? ¿Me dedico a otra cosa? O toco música, por decirlo así, para entretener o para fiestas y para todo eso. Entonces, yo en mi caso, te digo, siempre estuve navegando entre las dos aguas, o sea, tenía un grupo de covers, pero tenía este proyectito. Tocaba con esto, pero también tocaba con el otro. Y así, básicamente. Y no era muy demandante eso, porque pues debe ser exhausto también, porque hay que tomar en cuenta que tal vez si tocabas en un grupo que tal vez monetariamente se podía traducir, Mm. hay que recordar que también tenemos una vida que amortiguar. Por ejemplo, pues hay que tal vez trabajar en otra parte para ir aportando tal vez al hogar y esas cosas. O sea, el punto es, tal vez no tenías otro trabajo que tal vez te haría limitarte un poco en la parte de la música que tal vez tendrías que elegir. O sea, nunca tuviste que elegir hasta ese momento, digamos, cuál río o cuál mar estar. No, no, en mi caso no, porque te digo, o sea, yo ya sabía que era mi vida. Y cuando tienes 17, 18, 19, tienes como que toda la energía, Claro, todo claro. el tiempo, y no necesariamente tienes tantos compromisos, ¿no? O sea, yo me acuerdo muy bien en ese tiempo, o sea, olvídate, corté novias, así, terminé relaciones, de todo Eso es lo eso. primero que tienen que hacer. Eso es lo primero. Ok. Sí, porque yo quería estar totalmente comprometido para la música, entonces no, olvídate, o sea, yo estaba cansado, pero extremadamente feliz
de imagínate, de venir a tocar de una fiesta o en un bar cansadísimo y te duermes y al siguiente mañana te despiertas y te pones a practicar unas horas y después de eso te vas al ensayo con tu propio grupo y después de eso descansas un rato, cenas y ya te vas a tocar en otro bar. No, olvídate, eso me encantaba a mí. Ok, entonces, ahora que estás motivado, en esa parte, ¿qué les podrías decir a esas personas que ahorita están iniciando ese mundillo, por decirlo así, como de la parte de disciplina que estás mencionando? O sea, como algunos tips que le podrías dar. Bueno, a mí en mi caso, como te decía, la resistencia tanto un poquito de mis padres como el hecho te decía, de este baterista Álvaro López, a él lo enseñaron, según lo que me platica, su papá era baterista, uno de los mejores bateristas del mundo, así increíble, Wow. increíble el señor, pero a la vez mucha disciplina, ¿no? Entonces, como que a mí Álvaro siempre me decía, él, siempre muy buena persona, pero siempre me decía, no, tienes que estudiar y si vas a hacerlo, es hacerlo bien, es hacer esto. Yo estudiaba 8 horas diarias y me platicaba historias a veces de niño, de cosas que él vivía para Claro. él poder llegar a ese nivel. Entonces, después de eso te comentaba que yo entré a la escuela de música. En la escuela de música me tocó un maestro que se llama Felipe Espinosa, le dicen Tanaka acá en México. Buenísimo también, Ujú. súper estricto, pero súper estricto Wow. al principio. O sea, la primera clase con él, la verdad, casi me hace llorar. Y ahorita lo quiero muchísimo, él también, y todo está padrísimo. Pero a lo que Claro, voy claro. es que inculcaron en mí una disciplina férrea, ¿sí me entiendes? Y a veces Por supuesto. siento yo que nosotros vemos grupos como, no sé, por decirte, Guns N' Roses o algo así, así como que pareciera que viven como una vida así, como muy despreocupada y pura fiesta y ya, pero súper famosos, millonarios y exitosos. El problema es que nosotros no vemos todo lo que hay detrás de eso. Por Sí, supuesto. no dudo que su imagen sea genuina, eso es lo que ellos hacen, pero obviamente nosotros no vemos todo lo que ellos tuvieron que hacer para llegar a ese punto y en ese momento. Entonces, si tú me pides un consejo, yo te diría, como te dije en la conversación anterior, la industria de la música yo diría que es una de las industrias más implacables. O sea, la música, la actuación, son lugares donde ¡pum!, todo el mundo quiere llegar. Y el botín, si tú lo agarras, es demasiado grande. Entonces, por lo mismo, hay mucho, mucho. Claro, claro. Entonces, yo te diría, hay cosas que tú puedes controlar que dependen de ti para lograr tus sueños. Y hay cosas que no dependen de ti, Ujú. ¿correcto? Por supuesto. Entonces, tienes que asegurarte que tú estás haciendo y que has hecho todo lo que depende de ti. Tu vida entera, tus decisiones, tus horarios, tu tiempo, tu energía y tus sacrificios. Eso es lo más importante. Yo Excelente, sí. creo que si tú haces todo lo que depende de ti y sacrificas todo lo que haya que sacrificar, relaciones, amistades, tiempo libre, juventud, tu vida, ¿sí? Tus Exacto. pensamientos y todo. Y yo creo que si tú haces eso, de alguna manera u otra, creo que el nivel al que vas a llegar se acomodan las cosas que no están bajo tu control, ¿sí me entiendes? Porque eso fue lo que me Claro. pasó a mí. Sí, por supuesto. De hecho, eso mismo, lo último que dijiste, tu vida, es Ujú. porque si quieres una vida así, tienes que al menos saber que tienes que renunciar, al menos momentáneamente, si es Sí, lo que quieres, claro. a esta vida que te están dando y luego colocarte ahí, porque eso se traduce así. De hecho, en la parte exclusiva, digamos, de la parte que tú dijiste que pasas, de hecho, por decirlo así, de mar en mar, es muy interesante porque tal vez la gente, por ejemplo, yo simplemente me coloqué siempre en la parte de la parte de la propuesta, no tanto así en la parte, digamos, de bandas así en conjunto. Y me da mucha gracia eso, de que no todos tienen la suerte, como vos decís, pero también
esa es otra pregunta que me viene a la mente, que me gustaría que me respondas, porque me gustaría saber, yo sé que son industrias diferentes en cada país acá, pero la mexicana siempre ha sido resaltada en la parte de que ha resaltado lo suyo, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, me gustaría saber cómo lo ve una persona, bueno, tal vez por decírtelo así, cuando tú estabas más joven o cuando no tenías tanta presencia en esta parte, cómo veías a esos músicos que eran de tu país? Porque una cosa es ver músicos de otro país, pero ¿cómo se podría describir, que decir, ¿es real esto? O sea, ellos son de aquí o yo podría hacer esto, o cómo no convertir eso en envidia. ¿Me Sí, entiendes? me encanta esa pregunta y te voy a decir por qué. México, cuando menos yo creo que en las décadas pasadas, pues yo creo que tenía o tal vez todavía tiene la industria musical más grande de Latinoamérica, me atrevería a decir, Sí, ¿no? por ahí. Una industria muy grande. Pero los que vivimos aquí, como que no nos damos cuenta de eso. De la magnitud. Ajá, de la magnitud, de Wow. la magnitud. De hecho, yo me di cuenta de eso hasta que empecé a viajar, hasta que empecé a salir de gira a Latinoamérica y hasta que empecé a platicar con gente de otros países. De hecho, me acuerdo, mira, yo platicando y se me quedó muy grabado, platicando con un baterista que tengo muchos años que no veo, pero teníamos amigos en común y nos presentaron y nos tocó sentarnos en la misma mesa en un bar en DF. Se llama Ezequiel Gilardi. Ujú. Él para mí es uno de los mejores bateristas de Argentina, es buenísimo. Y Ok. él ahorita toca creo que con Ricardo Montanero, alguien ¿En así. serio? Sí, 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 sí. Wow. Entonces estábamos platicando y yo me acuerdo, le dijo, oye, ¿y cuánto te viniste a vivir a México? Sí, me vine un rato. Él tocaba con un cantante argentino que se llama Diego Torres. Ah, sí, Diego Torres, el de saber qué sé yo, Ajá, creo que es exacto. ese. Wow, dale. Era el baterista, entonces se vino un rato a México, y yo le decía, oye, y por ejemplo, ¿qué diferencia ves, por ejemplo, entre los músicos argentinos, los músicos de aquí de México? Le decía, ¿es igual, es lo mismo? ¿O hay algo, has tenido algún shock cultural? Y me dijo, he tenido uno, y te voy a decir cuál es. Dice, nosotros en Argentina Con el pensamos acento. en Luis Miguel, dice, artistazo, o sea, pensamos en Cristian Castro, artistazo, pensamos en Juan Gabriel y en todos estos grandes nombres, ¿sí? Y de repente, dice, a mí me daba shock que yo platicaba con un amigo o con otro baterista y le decía, ¿con quién estás tocando? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Ah, pues no sé, tengo unas fechas este fin de semana con Cristian Castro y luego me voy a ir con fulano y luego con otro fulano, así artistas. Y decía, pero lo decían como si fuera cualquier cosa, dice. Cristian Castro, dice, es un artistazo en Argentina y en Sudamérica. Entonces dice, eso me causó shock. Entonces, para contestar tu pregunta, te digo, como que lamentablemente o no sé, como que a veces lo damos por sentado, ah, sí, artista fulano, ah, sí, artista mengano, ah, sí, artista, Claro. sin darnos cuenta de veras lo privilegiados que somos, la verdad, lo privilegiados que somos. Curiosamente, Ajá. la última vez que toqué en un bar antes de la pandemia, Ujú. estaba platicando con el bajista de Alejandro Fernández. Sí, sí, sí suena ya, ¿no? Alejandro Fernández Claro, canta. claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Ok. Mátalas. Exacto. Muy buen amigo el bajista. Ajá, ¿en serio? Sí, sí. Y de hecho él tocó en el mismo bar, pues es que muchos músicos de aquí, los músicos de artistas, tocan jazz en bares y ahí nos vemos y podemos convivir. Y es que esa es la cuestión, ¿verdad? Como que son músicos virtuosos, o sea, porque no es, a pesar de que todo el mundo diga, es que cantan músicas de balada, entonces deben ser unas personas súper básicas. No, pero es que no, o sea, vemos tu ejemplo y yo digo, o sea, este güey, ¿cómo hace? Discúlpame, pero sí, es que como te digo, y uno más bien,
Yo siento que más bien esa es la idea, ser una persona súper versátil que tenga todo ese conocimiento para que el artista te diga, necesito esto, Sí, y es tú que te lo mira, des. hay dos Tipos. elementos. Oh, Te termino de decir, el Mundo se llama el bajista. mm, Entonces, estaba platicando con Mundo y nos quedamos hasta tardísimo, como 2, 3 de la mañana en la calle platicándonos nuestras aventuras. Y ya, ¿no? Y yo dije, qué bien me cae ese Mundo, lástima que no lo veo tanto porque salimos de gira y todo eso. De repente, prendo la televisión y no sé dónde estaban pasando un concierto de Alejandro Fernández en Viña del Mar. Mega estadio, la gente vuelta loca, el show súper profesional. Y ahí estaba Mundo tocando acá. Y como que me cayó en el 20 de decir, wow, qué increíble de poder decir que es mi amigo, que es mi cuate. Y que yo mira, lo hablé desde, y, no- inclusive. y nos vemos de la misma manera, ¿no? Entonces, lo que tú dices, creo que para llegar, mira, son dos elementos. Una cosa es tu talento Ujú, y otra cosa es tener la plataforma donde puedes exponer tu talento. exactamente. Él, por ejemplo, en su caso muy específico, él toca jazz padrísimo, toca súper bien y toda esta cuestión. Y a lo mejor con Alejandro Fernández no es como que no se requiere el virtuosismo, aunque no es fácil para No, nada, jamás. pero, Entonces, pero, dije un ejemplo. Ujú, pero son otros factores, ¿no? Pero a lo que voy es, ese nivel que tú alcanzas, no es que lo vayas a ocupar, es lo que te ayuda a ponerte en la plataforma en la que quieres estar. correcto, exactamente. De hecho, Yo fui a Costa Rica la primera ujú, vez. si has venido acá, Sí, claro. ¿y cuándo fue eso? Ay, híjole, fue hace muchos años. Ahorita me Uf. acuerdo del año. Pero fue a un festivalote grande que se llamaba Imperial, creo. Ah, ok, ya recuerdo. Tocamos, y Sí, sí, tocamos nosotros. Tocó un cantante que se llama Vicentico, que era el cantante de los Fabulosos ajá, Cadillacs, correcto. y Jamiroquai. Así fue el orden. O sea, había más bandas antes, pero después fue Belanova, Vicentico y Jamiroquai. O sea, sí, imagínate, o sea, para alguien de México decir, vamos a compartir escenario con Jamiroquai. No lo puedo creer. Sí, eso fue excelente. Ajá. Fue increíble. Entonces, con Belanova pasó de ser algo de mi carrera, de ser de fiestas, de orquestas, de bares, a convertirse en algo de giras internacionales, que eventualmente de bares ya nos pasamos a foros, auditorios, en algunos lugares hasta arenas junto con otros grupos, o sea, ya con disquera, con Universal Music, o sea, olvídate, fue Fue. una locura, fue Y una es que locura. fue el boom cuando salió Verano, recuerdo. También, de hecho, o sea, sí recuerdo que había llegado, ahora que me acabas de dar el flashback ahí, de hecho, sí lo recuerdo, pero me dio mucha gracia de que hayas venido, digamos, que fue en tu época. Yo, oh, wow, o sea, no puedo, no, no puedo creerlo. De hecho, entonces, ¿cómo pudiste, ahora que estamos hablando de esta banda, cómo fue tu acercamiento a ella? Fue algo, te digo, para mí casi, casi divino. Y Ujú, te voy a decir por qué. Porque antes de conocer a Belanova, un par de años anteriores, había venido el baterista, el que era baterista de Ricky Martin. En ajá. ese entonces se llama Waldo Madera. Entonces Waldo vino a Guadalajara, él vivió muchos años en México, en el DF, ¿no? En la Ciudad de México. Vino a Guadalajara a dar una clínica y ahí tuve la oportunidad de conocerlo, ¿no? Yo ya para ese entonces tenía hambre de llegar al siguiente nivel, de más allá de bares, más allá de esta cuestión. Entonces me grabé un demo así como mostrando un poco mi habilidad y todo esto. Bueno, 2 años después regresa Waldo a Guadalajara, la ciudad donde vivo. Claro. Entonces, pero regresa para dar otra clínica, pero ya no era de batería, era clínica como de audio, ¿no? Ujú. Entonces, dije, ay, pues estaría bueno ir a ver a Waldo.
y le llevo mi demo y se lo enseño. Pues total, me empezó a dar mucha flojera porque empecé a estudiar. En ese entonces yo estudiaba todo el día. Entonces como que dije, ay, bañarme, cambiarme, no, mejor me quedo. Pues yo tenía un alumnito, porque en ese entonces daba clases de batería. Oh, ok, ok. Me habla el alumnito y me dice, oye, ¿sí sabes que va a venir Waldo? Y yo, sí. Me dice, ¿vas a ir? Y yo, la verdad, no. No, no, ve, por favor. Para no hacerte el cuento largo, fue tan Ajá, su insistencia que dije, bueno, y dije, es mi alumno, pues, y está más qué chavito que yo, bonito. un poco más joven que yo. Ok, pues vamos, ¿no? Voy, llevo mi demo. Pues en la clínica total nunca pude ver a Waldo, nunca pude hablar con Waldo, porque todo el mundo estaba ahí sobre, Ah, ¿no? Y yo así de que, Waldo, Waldo. Este, pues total, un amigo con el que tocaba en un grupo como de bodas, un ajá. amigo me dijo, oye, ven tantito, te quiero presentar a una persona. Y me presentó, esa persona era Richie, bajista de Belanova. Ah, sí, Richie. Sí, entonces, pero Oh. esto fue antes de que Belanova fuera famoso, ¿va? Ah, ok. Richie antes tocaba en un grupo que se llamaba La Dosis, que era un grupo de funk aquí de Ah, ok. Guadalajara. Entonces, a mí me gustaba mucho La Dosis porque era algo tan diferente, te digo, en ese entonces se escuchaba mucho la música romántica, como te decía, Cristian, Luis Castro, Luis Miguel, Juan Gabriel, toda esta cuestión, y La Dosis traía una onda funk totalmente diferente a lo que se sonaba, ¿no? Ujú. Entonces, yo de verlo, yo así como que, wow, y ya me lo presentó y platicando, Richie me dijo, mira, lo que pasa es que tengo un grupo, ahorita ya no estoy tocando en La Dosis, estoy en un nuevo grupo que se llama Velanova. ¿Está activo o qué es lo que pasa? No sé si Eh, sabes la respuesta, disculpa. sí, no, mira, yo salí de la banda en el 2016. Ujú. Ah, ok. Duré del 2003 al 2016. O sea, Wow. O sea, toda una sí, formación, 11 increíble. años, o sea, sí, olvídate, toda mi juventud ahí, ¿no? Muy Este, increíble, sí. entonces, digo, te soy sincero, o sea, hay buena onda con ellos y todo, de repente nos saludamos, platicamos, las cosas acabaron muy bien, pero, o sea, yo ya no estoy, o sea, como que no estoy tan en contacto así como que, oye, ¿qué está pasando y qué están No, haciendo? claro, claro. Por eso es que te dije que. Sí, no, Sí, no, claro. entonces porque ellos andan haciendo lo suyo, yo ando haciendo lo mío, que yo sepa, pues estaban descansando un poco, pero te soy sincero, o sea, como que no sé muchos detalles de cuál es el estatus. Sí, no, no, por supuesto, pero no, la idea principal era al menos que nos estabas comentando que este fue un proyecto bastante que marcó tu vida y que a partir de ahí me imagino que pues se logró consolidar un poco mucho más la parte, no sé cómo decirlo, la parte Sí, a lo de mejor la imagen, tal trayectoria vez. profesional, ¿no? Y profesional, ¿no? Como para ir ya al tema al tema candente, vamos a ver cómo preguntarlo. Porque pues es este tema, de hecho, casualmente inicia con recuerdo, no sé si, voy a hacerte una pregunta que tal vez te comprometa, pero en parte de nosotros, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo fue que nos conocimos cibernéticamente? Y Ay, no es que yo haya hecho la tarea y que haya revisado, no, yo no hago trampa, pero yo recuerdo, pero yo sé que es difícil, yo sé que es imposible porque te han hablado muchas personas y te han dicho, ah, eres un capo y todas eres un crack, pero digamos, es recuerdo. como para ver si últimamente te quiero hacer pensar, ¿no te acuerdas? No al 100, no, como que voy a necesitar poquita ayuda. Un fútbol, ok. Eh, Recuerdo también que no solo a ti tenía conversaciones contigo, sino que era también con Reynoso, también. Con Diego. Ujú. Ah, bien. Ah, ya te está llegando un poquito. No, es que me acuerdo de él, pero no de ti. Dices. No, no, bueno, es que Diego era de mis mejores amigos. ¿Sí me Sí, nada, entiendes? ahí que de hecho creo que
Creo que yo no, yo lo tengo ahí en Facebook, sí, sí, sí he visto un par de trabajos que ha hecho, de hecho saludos ahí a Diego, y no, pues ahí poco a poco lo observo, que suena muy feo, pero el detalle es como para no dar mucho preámbulo al asunto, fue Sí, por el concierto que hicieron con, creo que se llama, ¿dónde fue? En TNT, creo que fue, algo así es. sí, 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 sí. en ese concierto, sí, de hecho ustedes los dos tocaron y yo de hecho me comentabas que fue organizado por estas convenciones de anime y todas las cosas, entonces, de hecho Ujú. yo te dije, yo te pregunté a ti, te dije, ¿cómo haces para traer a Akira Yamaoka a tu país? Porque fue como algo, wow, o sea, increíble. Sí. Pero nada más eso quería mencionar porque no quiero llegar y tampoco iniciar el tema ahí. El tema en sí es cómo llegaste a tocar con Akira. Bueno, no sé si a él le gusta que le digan Akira, o no sé cómo se dirá. Es Akira, Cualquiera, ¿no? bueno, en japonés, Akira. En inglés, perdón, en japonés es Akira. En inglés o español es Akira. De hecho, pero sí, porque a Mary, Elizabeth, le he escuchado decir como Akira a veces y eso es Akira, entonces no sé, es como, me confundes. Entonces, bueno, De las mientras que él dos. lo entienda, él no le molesta. No, para nada. Ah, bueno, entonces vamos, digámosle Akira Yamaoka, entonces, ¿cómo fue esa situación? Ahora, ¿y qué conocías de Akira Yamaoka? Es la pregunta. ¿Cómo fue y qué conocías? Bueno, ¿cómo fue? O sea, básicamente por Diego, totalmente. Ujú, Lo que pasa es que yo venía precisamente con Belanova, de una gira muy exitosa, y como fueron tantos conciertos, fueron muchísimos conciertos, como ciento, no sé, ciento y algo, 150 conciertos o algo así, o sea, muchísimo, una gira wow. larga. Belanova se da un descanso. Entonces yo me quedo como un poquito pues sin tocar con nadie, hasta que me invitó un amigo que se dio cuenta, un amigo que se llama Daniel, él tiene un grupo de música electrónica también, que se llama Selectroon, acá de México, ¿no? Entonces, pues no estaba haciendo nada, dije, ok, vamos a hacerlo. Y el guitarrista de esa banda era precisamente Diego Reynoso, Oh. que él y yo hicimos clic instantáneamente. Yo no lo conocía, pero en la prueba de sonido empieza a tocar Master of Puppets en la guitarra. Y Y tú yo, dices, no me jodas. y yo, ¡guau! A mí me encantó y lo empecé a seguir. Entonces, sí, pues ahí como que conectamos y de hecho cuando salíamos de gira un poquito con este grupo Selectrón, Dani nos ponía el mismo cuarto y ahí nos platicábamos y toda esa cuestión. Entonces, bueno, pasa eso y yo me doy cuenta que él conoció al empresario, al promotor que trajo a Kira y últimamente acabó conociendo a Kira, él aparte de una manera, no me acuerdo bien cómo, pero Claro. total, yo le hablé para felicitarlo y todo, y le pregunté, y me dijo, entre otras cosas, que él tenía una banda tributo a Akira Yamaoka. Ujú. Y yo, ok, va, pues no, pues felicidades, qué padre, padrísimo y todo eso. A mí me gustaba también mucho la música, ¿no? Ajá, ajá. Pues entonces, al poco tiempo, me habla Diego y me dice, oye, pues ¿no te gustaría unirte a la banda a tributo? Y yo, pues sí, porque estaba en descanso con Belanova. Wow, Entonces, ahí, perdón. Entonces, sí, ¿le hacía falta el baterista o fue que dijeron, es que dio la casualidad que despedimos al baterista ayer? O no sé, o ¿cómo fue? no estoy seguro, sí tenían baterista antes, Ah, pero ok. salió, desconozco las razones. Ok, ok. ¿Va? Ah, ya. Entonces, pues me invitan a la banda y yo te digo, como que traía toda esta cuestión de disciplina que ya venía desde mi abuelo, mis padres, maestros, la industria, entonces como a machetear y aprenderme todas las canciones al tiro, aparte de que ellos, o sea, el Ujú. resto de la banda ya las traían súper bien. Entonces nos aprendimos las canciones, sonábamos súper bien y nuestra meta era presentarnos.
como banda tributo. Hasta la fecha, no sé por qué razón, nunca nos presentamos. Pues ahí se Ajá. acabó la cosa, ahí quedó. Pues como no me acuerdo si como 6 meses o un año después me habla Diego y me dice, oye, ¿qué crees? ¿Qué? Viene Akira a México. Y, ¡ay, qué padre! Vamos a verlo. Qué bueno. No, necesita banda. Y yo, entonces, pues Excelente. básicamente nos vimos creo que en la Ciudad de México, viajamos, si mal no recuerdo, y fue una especie como de soundcheck, audición, y le gustó mucho al maestro, como le dice Diego, le gustó mucho, y básicamente dimos 2 conciertos sold out en Ciudad de México con el grupo que es tributo, que se llamaba White Noise, así fue Ujú. nuestro primer acercamiento. Wow, es increíble. O sea, o sea, fue súper, bueno, me lo acabas de contar súper resumido, pero me imagino que desde esos momentos que estabas esperando hasta este encuentro fue súper emotivo. O sea, de hecho, pero la idea es, ¿cómo fue saber, o qué sabías en ese momento de Akira Yamaoka y de que, de toda esa, de todo ese, ¿cómo diríamos? El ambientación de Sí. las canciones. Pues mira, o sea, yo jugué el primer Silent Hill, no me acuerdo si fue en el Bueno. 99 o algo así, o sea, estaba bien morro, bien, Ujú. bueno, como aquí, ¿no? Bien jovencita. Entonces, Eh, sí. y me acuerdo que las atmósferas y todo eso se me hizo increíble, ¿no? Me cautivó. Luego sale Silent Hill 2, y me gustó muchísimo la música también, o sea, ya como que ya del uno y del 2 dije, oye, esto está increíble. Pero como que así quedó, dije, el compositor está increíble. El 3 y los demás Silent Hill ya no los jugué no tanto por otra cosa, sino estaba muy clavado en la música. Entonces dejé un poco los videojuegos de lado en general. Claro, claro. Pero sale la película de Silent Hill, película Ujú, de Hollywood. Voy ujú, a verla al cine y la música la hizo obviamente Akira Yamaoka. ujú. Voy a verla al cine y yo sé que la película no es igual a la historia del videojuego, yo lo sé, pero la No película me acribillen. la película uno se me hizo increíble y la música me encantó, todo así, estaba en éxtasis, La ¿no? música era la original, ¿verdad? En esa parte. Entonces, y de hecho, sí, hay muchas críticas, pero se puede decir que ha sido una de las mejores películas que se ha basado en un juego. Entonces, Buenísima. ujú, Ajá. Entonces, bueno, total que yo por eso es por lo que estaba familiarizado con la música de Akira. El tributo White Noise fue totalmente idea de Diego, visión de Diego, idea de decir, ok, vamos a hacerlo como música en vivo y todo esto, y él empezó a hacer una selección de las canciones que más sonaban como banda y a ujú, montarlas como banda, ¿no? claro. Entonces, para adelantarle un poquito, tuvimos esos 2 shows súper exitosos, y pues simplemente yo pensé que jamás iba a volver a verlo a Akira, simplemente estaba muy agradecido de que sucedió. Y cuando se despidió de mí, nomás me dijo, see you soon. Y que ya sabes, significa nos vemos pronto, Sí, ¿no? claro, por supuesto. Es como tal vez vos lo tomaste con la naturalidad posible, digamos, digo, ok, tal vez se trató de decirme eso, de que por Ajá, cortesía. sí, como sí, see you soon, como en la próxima vida, tal vez. Es, y entonces, a los meses, a los meses recibo, creo que fue un correo, sí, me contactó el manager de Akira Oh, para preguntar si me interesaría hacer algunas fechas con él en Estados Unidos. De hecho, originalmente no era solo yo, no me acuerdo si, creo que era Diego también en el ujú. bajo, pero no sé si hubo complicaciones y ya no pudo ir a la mera hora, total que, pues yo no lo podía creer, o sea, yo ir a Estados Unidos a tocar con él, o sea, como que no lo creía porque él podría tocar con quien sea en cualquier parte del mundo. Es que Entonces, qué increíble, ¿verdad? sí, Qué o éxtasis. sea, un baterista de Tokio o de Los Ángeles, de lo que sea, o sea, ¿por qué piensa en un mexicano? Porque yo creo que eso es lo que tienen tal vez la cultura de ellos, que han sido siempre personas que han visto más que solo una habilidad. Y eso tal vez lo que nosotros no comprendemos.
porque tal vez nosotros somos más del mundo, más, tal vez más superficiales. Entonces, tal vez vemos últimamente a alguien que venda por imagen por sentimiento. Entonces, por eso siento yo, porque eso es lo que he percibido también. Bueno, no es que yo sea un japonés, ¿verdad? Es que lo he percibido y yo siento que ese ha sido el clic que ha mantenido. Aparte, que he escuchado también que aquí le encanta mucho ir a México y que él es Ah, sí. un fan también de la cultura también, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. A Akira le encantó México y le encanta la cultura mexicana y todo esto. Y de hecho también hicieron sus como EPI de música Ah, en sí, español, y bueno, dos en español y una en inglés, ¿verdad? Que sí. inclusive ahí estaba Troy Baker, ¿verdad? Sí, Troy, sí. Ujú. De hecho, no sé si él fue el que terminó yendo a la gira que ahora nos comentabas de Estados Unidos o fue después, No, Troy, o fue mira, antes. Troy fue, ellos, o sea, creo que tocaron, no sé si una vez, tal vez, como toda la banda, que era Troy Baker, María Elizabeth McLean, Joe Romerza y Akira. Creo Ujú. que fue en una expo en Phoenix. Pero la verdad es que Troy se volvió súper exitoso, esa es la verdad, en Actor de Estados doblaje. famoso y todo, se volvió súper exitoso como haciendo lo que él hace él solo. ¿Sí me Ujú. entiendes? Entonces, digo, creo que con Akira y todo eso siempre ha habido y hay buena onda, pero él ya tenía su propio calendario de Troy, de conferencias y de convenciones y de ruedas de prensa y Sí, toda esa. porque esa parte que hay que recordar que, bueno, él es actor de doblaje también, ¿verdad? Sí, sí, uno de los más exitosos. Igual Mary Elizabeth también es es actriz de doblaje también. Entonces, Súper exitosa. sí, exactamente. Sí, de hecho, entonces, de repente creo que era más bien cuestión de calendarios, Ujú, de exactamente. calendario. Entonces, el bajista fue un bajista de Japón, se trajo un bajista de Tokio para las fechas de Estados Unidos, se trae un bajista de Tokio, entonces era María Elizabeth McLean en la voz, el bajista de Tokio, que se llamaba Chihiro, se llama, Ujú. yo en la batería y Akira en la guitarra, entonces súper internacional la banda. Exacto, ¿verdad? Pareció un mundial. Solo le Sí, faltaba cantar el Waka Waka. Dale, pero en ese caso, em, y después luego, en ese momento te dicen las estas la gira, por decirlo así, o las fechas, ajá. pero tú creíste que eso era algo nada más solo para ese momento, ¿no? No, sí, claro, o sea, cada vez siempre he pensado que es solo una vez o que es la última vez. Sí, o sea, fue un concierto en Texas, en Estados Unidos. Fue un concierto y, wow, increíble, padrísimo, nos fue súper bien, la verdad. Yo sentí que conectamos mucho como banda, o sea, entre nosotros Ujú. y con Akira y todo eso. Y también, gracias por esta oportunidad, Akira, y él siempre es tan amable, see you soon, bye. Y ya se acabó. Y de repente, no me acuerdo si al mes o a los 2 meses, oye, hay otra fecha en San Francisco, en California. Oye, hay otra fecha en Detroit. Y así, o sea, me seguían hablando y yo, o sea, se me hacía como increíble, pues todo el Claro, tiempo se claro. me hacía increíble. De hecho, bueno, esta parte Sí. también es bastante que ya quiero aprovechar porque ese See You Soon me gustaría, digamos, profundizarlo. Yo sé que tú tienes dominio del inglés, pero, y yo sé que aquí lo ha dicho también que se está aprendiendo o algo así. Sí. eh, ¿Cómo hacen? Bueno, me imagino que en momentos anteriores, digamos, en momentos muertos, tal vez que están ahí detrás de los escenarios, ¿cómo haces? Porque no sé si tú también tienes algunas dudas con él o quisieras tal vez un poquito como conversar un poco o ya sea que él inclusive también quisiera conversar contigo. ¿Cómo se hace, cómo hacen para conversar? Bueno, en esos primeros días, después luego puede ser que tal vez ya hayan utilizado otra forma de comunicarse, pero Sí. ¿cómo estaban haciendo para tratar de al menos no hacerlo tan robotizado de que, ok, tú tocas y listo y te vas y como, no sé si me entiendo. Sí, sí, claro. Fíjate que entre nosotros
la verdad no sé cómo explicarlos, es como un milagro de Dios, o sea, en el aspecto de que hay personas con las que simplemente como que haces clic, no, no sé cómo más explicarlo, Ajá. ¿no? Y a lo mejor tú, por ejemplo, tu mejor amigo o tus mejores amigos, obviamente todos ustedes hacen clic y a veces pensamos que hacemos clic porque hablamos el mismo idioma, porque somos del mismo país, porque vivimos en la misma área. Y no es así. Yo siento que hay personas en todo el mundo, después de haberlo vivido, con las que uno hace clic. A veces, Exacto. aunque no hable el idioma al 100%. Y yo siento yo que he tenido el privilegio de que se hizo clic con Akira. Y no Mm, sé cómo explicarlo, pero nos entendemos perfectamente. O cuando menos yo entiendo lo que él quiere de mí, ¿sí me entiendes? Gracias a Dios creo que así ha sido y digo, o sea, ya voy para 7 años tocando con él. guau. Entonces, imagínate el grado de conexión, no lo entiendo, la verdad. Y podemos hablar de cosas profundas y todo eso. No, no sé cómo, simplemente, como decimos aquí en México, como que lo cacho y me cacha. Por supuesto, es algo que tal vez es inexplicable, de hecho, como lo estás intentando interpretar. Bueno, sabemos que eh, no hay como tres personas ahora, contándote, que son fijas en la banda, por decirlo así, digamos, que han estado siempre o en los mayores lapsos de la banda. Sí. El bajista, yo sé que, al menos, sé que ahora en la última gira fue con un japonés, ¿verdad? También. No Bueno, recuerdo el nombre, disculpa, pero sí, no, la última, bueno, no sé cuál es la última vez. sí, Yo digo que Rusia. el último par de giras de Francia, se llama Christophe. Ah, ¿en serio? Ah, de Sí, Francia, ok. entonces el tipo es increíble y aparte, o sea, tiene un currículum impresionante porque él toca el arpa y el bajo. Entonces, Uf, por eso también Akira como que dijo, "Oh, está buenísimo porque hay canciones de Silent que tienen arpa y todo uy, esto. qué elegancia. Y él ha grabado arpa así platicando con él y de repente, oye, y por ejemplo, ¿tú has grabado soundtracks y eso? Sí, órale. ¿Y para qué? ¿Para qué? O sea, para obras de teatro o algo así. Me dice, Star Wars, ¿ubicas la película de Phantom Menace? Y yo, ¿la amenaza fantasma de Star Wars? Sí. Me dijo, yo grabé el arpa y yo, ¿qué? ¿Cómo crees? Pero la música la hizo un compositor famosísimo que se llama John Williams y vive en Estados Unidos. Ujú. Me dice, pues sí, pues fue a Inglaterra, ahí grabamos Star Wars y yo era el arpista. Y yo, wow, no lo Qué puedo creer. increíble. O Entonces, sea, ajá, ahorita la banda, el bajista es Christoph. él se está manteniendo ahora en el aspecto, bueno, no sé cuál es la metodología de la banda en sí, porque como te digo, nosotros, yo lo veo por afuera. Yo Sí, veo que a veces está esta persona, como tú sí, me lo estás traduciendo, que es a veces te llaman y te mandan un correo para participar, pero ok, oficialmente a esta persona, bueno, al señor Christoph, es el que el que ahorita es el actual y el que por el momento tenemos, entonces, en el bajista. es que, mira, el cerebro de todo y el que concibió todo el que concibe todo es Akira. Entonces, Ok. yo he visto que muchas veces tiene que ver con la idea que trae en la cabeza. Por decir, hace 2 giras, fue una gira orquestal, ¿no? Entonces Christoph quedaba perfecto. Este, una gira que hicimos en China hace 2 años fue otro bajista que se llama Yoshi, que es de Japón, Ah, ¿no? Entonces, yo siento que a veces está pensando sónicamente, ¿no? A ver, el sonido que voy a tener aquí, también incluso la geografía, a qué sí, países vamos a ir, toda esa cuestión, yo pienso que piensa muchas cosas en la cabeza. Una vez tocamos en Los Ángeles y me dijo, oye, quiero un bajista de México, quiero que tú invites a un bajista. Y yo, a Los ujú, Ángeles, sí, para un nuevo videojuego que se llama Let It Die. Y yo, ok.
Entonces, esa vez yo llevé un bajista que se llama, le dicen Keyo, de aquí de Guadalajara, que toca increíble. Ajá. Me lo llevé y esa vez es el bajista. Entonces, la verdad es que sí ha cambiado la configuración, depende de lo que Akira tiene en mente. Claro, claro, claro. Sí, como decís, parte geográfico también ayuda mucho en ese Sí. aspecto, sí. Sí, tenés razón. En- Y que, ajá, para finalizar eso, claro, en mi claro. caso, creo que he tenido la bendición, la gran bendición de que él me ha visto a mí como una pieza que puede caber en todas las situaciones, porque me ha hablado a todas, ¿sí me entiendes? Claro, claro, por eso es que te decía que hay pilares en la banda y ya vos, o tú, has encarnado ahí en esa parte y de hecho, dice, nota por la trayectoria, de hecho, es súper halagador porque tal vez él no te lo diga de una forma, porque a veces uno prefiere que lo hagan con acciones, como este tipo de cosas. O sea, porque mucha gente dice, es que él tal vez, o la persona que está a cargo del proyecto no te está diciendo totalmente, pero este tipo de cosas nos demuestra eso. Y pues ahora, con todo este tema de que ya más o menos trato de traducir un poco la metodología, que es muy interesante, em, yo te pongo así, digamos, yo veo YouTube y yo trato de buscar pues material tal vez de una parte audiovisual un poco más formal. A veces encuentro, a veces no. ¿Se ha pensado en algún DVD o algo que yo creo que el único más cercano, no sé si fue en México o también igual en Rusia también, que es que no sé si últimamente, de hecho Rusia creo que ahí hubo entrevistas y todo, pero no sé hasta qué punto es oficial o qué fue, o fue hecho también por la organización. No sé si me di a entender con la pregunta. Sí. Este, no, sí se han hecho varias grabaciones, pero es que lo que pasa es que para un material así como DVD o como un concierto en vivo, para venderlo, hay muchas otras cuestiones. Por ejemplo, Konami tiene mucho que ver. Konami tiene Ujú. los derechos de Silent Hill. Entonces, pues se requiere ya que muchas partes estuvieran de acuerdo, cómo va a ser su promoción, cuál es el presupuesto, si Konami está de acuerdo. Entonces son cosas más, creo que es un poquito más complicado. Pero Ok. en Rusia, grabaron, que yo sepa, se han grabado un par de conciertos de manera profesional, así mezclado y todo así muy bonito. Sí, sí. De hecho, esos fueron los últimos que me he visto, pero sí, digamos, pensé que eso fue básicamente, como te digo, es que es un detalle que me quería preguntar por lo mismo, porque no sé si últimamente había algún trasfondo y ya me estás contando que también hay unas trabas, entonces parece ser, Sí, pero, ah, ajá. Sí, sí, exactamente. O sea, simplemente te digo, el sacar algo a la venta de Silent Hill, sí, sí hay como que más cosas involucradas. claro, claro, por supuesto. Vamos a ver, un poquito ya más a yo sé que es un poquito, puede ser sugestiva la pregunta, pero ¿cómo, cómo podemos saber? A ver, es que cómo decirlo. A ver, es que me estoy preparando, es que es una buena pregunta. A ver, no, no, tal vez decirlo más sencillo. Tres de las canciones, por decir tres nada más influyentes para ti de lo que ha sido la banda. ¿Tres qué, perdón? Canciones. Ah, bueno. O sea, para mí dices. Ajá, para ti, que te ha gustado tocar y que dices, ay, que esta sea la última para dejarla de último para explotar todo mi potencial o no sé, o algo así. Ok, sí, sí, claro. Una es Promise. Ajá, pero la normal, no la. Sí, la que se toca con banda. Ah, La ok, que se ok, toca, perfecto. sí, Promise. La segunda se llama One More Soul to the Call. One more soul to the call, qué buena. One more soul Ah, to the call, just sí, for run. Qué buena, excelente. sí, o sea, De hecho, esa, perdón, ajá, hay que te interrumpa, por favor, dime el por qué también, si eres tan amable. sí, claro, claro. Promise. Promise.
porque yo soy una persona que me gusta mucho la melancolía, no sé por qué. En un tiempo me hice medio gótico cuando estaba en la escuela. Entonces, sí, sí, entonces de repente como que me gusta todavía los sonidos melancólicos, nostálgicos, tristes, y a la vez me gusta mucho el groove, ¿no? Ujú. Estar tocando los beats. Y esa canción en vivo tiene esos dos elementos, la melodía está súper melancólica, todo esto, y a la vez estamos grooveando, ¿no? Es por Sí, eso es una canción que me encanta. perfecto. One More Soul to the Call, este, la letra está increíble, tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con guerra, tiene que ver con ondas como una manera muy introspectiva de hablar de temas, de ese tipo de temas. Ujú, ujú. Y de hecho yo me acuerdo una vez que estábamos tocándola, que pues creo que a Mary se le empezaron como a, bueno, decimos aquí vidriar los ojos, a poner los ojitos rojos, como que quería Ah, llorar. claro. No me acuerdo si algo había pasado recientemente en Estados Unidos y el estarla tocando y cantando la trajo todas estas emociones. O sea, es una canción muy emotiva. Muy emotivo, sí, como dices. Ajá. Me encanta que tiene unos pasajes que suenan casi casi de metal y todo esto. O sea, toda la dinámica de la canción me encanta. Claro, 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 perfecto. Y por último, una canción que no es nada popular, pero a mí personalmente me encanta. Solo lo hemos tocado en una gira que estuvimos en Bielorrusia y en Ucrania, creo. Ujú. Se llama ORT. Qué buena. Esa es la que creo que sale en Origins, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, empieza como un beat así súper, súper trip hop, una hora así, ¿verdad? Exacto. Es excelente la voz de Mary, ahí, o sea, es como súper profunda. Está hipnótico. Haz de cuenta que Ujú. para mí, yo la primera vez que la escuché, o sea, cuando la tocaba en gira, de veras sentía como si entrara en trance. Ah, sí, excelente. Trance. De hecho, para hacer un pequeño paréntesis, yo recuerdo porque yo lo jugaba el PSP, Origins, y en Ajá. eso hay una parte que para, o sea, que ese silencio completo, y después luego y se inaugura. No sé si sabes cuál es la parte, bueno, sí, en definitiva sí sabes, pero en esa parte del silencio yo dije, uy, man, ¿qué pasó? Y pues luego, ¡pum! Y tras de eso yo tenía auriculares y el susto que me dio porque, o sea, yo venía nervioso porque era iniciando la parte donde venías adentrándote al Alquimila, ¿verdad? De Hospital. Ujú. Entonces, fue como que, o sea, ¿cómo puedes traducir que si la música, si en el juego te ponen música para ponerte tenso o para decir, dependiendo qué es lo que está pasando, si te lo ponen en silencio? Entonces decís, algo va a pasar aquí. Y cuando te ponen otra vez, digamos, ese pausa es excelente. De hecho, ese es otro tema que ahorita te voy a preguntar, pero si gustas, disculpa ahí por el paréntesis bastante prolongado. No, y básicamente son esas tres canciones. O sea, la verdad, para mí es un sueño poder tocar la batería en uno de mis, o con uno de mis guitarristas, o más bien con mi guitarrista favorito de la vida, que es Akira. Increíble. De hecho, poner tu propia música para un juego. ¿Él sabe eso? O sea, ¿le has transmitido o lo has visto así? O sea, tú dices que si él está consciente del impacto que ha causado. Sí, o sea, en resumidas cuentas. Yo creo que sí, porque, o sea, imagínate a alguien, o sea, simplemente el hecho de viajar, o sea, imagínate México, Estados Unidos, este, Kuwait, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, Francia, Inglaterra, Escocia, Suecia, o sea, y que en todos estos lugares te reciben con abrazos, te reciben hasta con lágrimas, o sea, no sabes en cuántas meets and greets he estado yo Ajá. donde veo que le dicen, sabes que tu música me cambió la vida, tu música me ayudó cuando me sentía muy mal, estaba deprimido. Te digo, gente, es increíble, es increíble. Entonces, yo creo que sí está consciente
pero a la vez es la persona literal. Esto es no porque toque con él, es literal la persona más humilde que yo he conocido en mi vida. Sencillo y humilde. O sea, es en un nivel que siento yo que a nosotros latinos nos costaría mucho trabajo entenderlo con alguien de esa estatura, de esa trayectoria tan gigante. Olvídate, es algo que, o sea, que todavía no lo puedo creer, ¿sí me entiendes? Entonces es muy Claro. humilde, pero su éxito, oye, pues cuántas personas pueden literal irse de gira mundial, así, irse de gira por todo el mundo. Y a varios, por ejemplo, en Reino Unido, o sea, hicimos 9 fechas, no es como que vas a una, Sí, no es no, como no es a que un vas a proper. Londres, tocas y te vas. No, 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 le dimos la vuelta a todo. Entonces, sí es éxito, pues. Claro, Pero es claro. una persona súper humilde y súper sencilla y muy agradecida, muy agradecida. Creo que es la Pero clave. podemos decir que es todo un ejemplo, a pesar de que más bien, porque es tan profundo saber que esta persona surge de, como te digo, de la música de un juego y que empezamos a darle ya más importancia gracias a ese tipo de personas. Porque, por ejemplo, vemos aquí a Yamaoka haciendo esto e inclusive otras personas que podemos ver en Uematsu, a Koji Kondo, también a inclusive a Michiro Yamane. O sea, han sido personas que ya por sí solas ya se han resaltado el trabajo que han hecho y han Sí, salido de esos juegos. O sea, han salido de esos juegos literalmente para llegar y ponerse a un escenario. Y es sí. como el contexto de la situación parece ser ficticio, parece fantasioso, pero la verdad es que es el mundo real que le hemos visto. Wow. De hecho, con respecto a ahora, la época que estamos de aquí en casa con la cuestión de la pandemia, ¿cómo ha sido, o no sé, no han pensado al menos o no sé si últimamente no han tenido la conversación para hacer no sé, una cancioncita tal vez ahí a lo en casa ahí como para promover esta situación o han estado muy ocupados tal vez para ese tipo de situaciones? Pues digo, sí, sí estuvimos, es que nosotros teníamos una gira Ujú. en Asia. Entonces, y justo cuando la pandemia pegó en América, más bien en el continente americano, entonces nosotros empezamos a ver las cosas y estábamos constantemente en contacto. Oye, mira lo que está pasando en China, qué te dicen los promotores con el manager, y entre él y yo y todo esto. Entonces, como que estábamos muy atentos a ver cómo iba evolucionando el mundo. Claro. Entonces, de repente, ok, ¿sabes qué? Va a parar porque ya no están saliendo vuelos. Llegó un punto donde de Europa, que estaba el bajista ya en París, de París ya no había vuelos a China. Entonces, ¿sabes qué? O sea, ya no vamos a poder llegar, Sí, es ya cuestión se de cerró. tiempo. Entonces se pospuso de momento. Pero a lo que hoy hemos parado porque yo creo que hemos estado como que a la expectativa de cómo sigue evolucionando el mundo. Entonces, sí hemos estado en contacto a nivel personal, pero creo que nunca se le ha ocurrido a nadie todavía decir, vamos a tocar unas canciones o vamos a, como que, no sé, digo, él recientemente, no sé si viste en su canal de YouTube, acababa de hacer un Ajá, cover de God of War con Yoshi, con el que era uno de los ex uno de bajistas, del bajista de Japón, ¿verdad? ajá, un bajista de Japón, pero tocando la guitarra, que tocas increíble el cuat. Ujú, ujú, ujú. Y entonces, pues cosas así, sí, pero te digo, hasta la fecha de hacer un live así como banda, creo que a nadie se le ha ocurrido todavía. De hecho, ahora que decís eso, no sabía porque pensé, no sé si ese era el canal oficial de él, porque es que, digo, o sea, sale un video así súper random porque yo lo sigo en las redes y no sé si últimamente fue que no lo pude ver, pero no habían mencionado para mí de que iba a ser algo así, entonces me agarró por sorpresa y lo vi, y yo dije, bueno, mira, aquí está, pero eso puede ser un gran indicio y esperemos que últimamente
le dé a pensar tal vez que eso podría ser un bonito reencuentro, ¿verdad? Aunque sea virtualmente, ¿verdad? Claro. De hecho, esas giras, ustedes me imagino que bueno, el manager, yo asumo que las está planeando para, bueno, cuando antes de que pasara todo esto, las planeó estratégicamente para ver, pues, el mercado. De Latinoamérica solo han llegado a México, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, Ajá, es que te digo, todo eso tiene que ver no tanto con nosotros o con el manager o con Akira. Akira le encantaría irse de gira por toda Latinoamérica, le encantaría. Y pues, a nosotros también. Bueno, yo ya, ujú, gracias a Dios, yo con Belanova ya lo hice y pues me encanta, me claro. encanta, me encantó Costa Rica, Argentina, Chile, El Salvador, olvídate. Este, pero el punto es, te digo, no es cuestión de nosotros, sino en cada país hay promotores o gente que se dedica a hacer eventos, ¿no? Entonces, aquí en México pasó que te digo, no, pues gente que hace convenciones de anime, que tiene a todo este público gamer y todo esto, conocen a Kira, ¿no? Oye, pues este cuate estaría muy bien traerlo, ¿no? Entonces contactan al manager, oye, ¿qué posibilidad hay? Estas fechas, cómo se manejan los gastos, los costos, toda esa cuestión. Ya, ok, parece bien y lo hacen. Ah, ok, por cierto, entonces, bueno, podemos decir que está todo en manos también de los promotores, básicamente, porque ustedes sí Sí, están dispuestos, bueno, me asumo que ya sea algo mayor. Hablando de ahorita, digamos, fuera de la pandemia, como si estuviéramos ya y pues que todo esto ya esté controlado y todos esos detalles, como para que también por personas si están escuchando esto, que sepan que en realidad no es la banda en sí, sino que es cada promotor que pueda tener, que pueda traer a la banda, que nada más se ponga en contacto con el manager y sería así el asunto. Ya me está diciendo ahí. Entonces, aquí es donde podemos contactarlo. Buscamos evidentemente en la parte que dice contacto, ¿verdad? digo, Eh, por ejemplo, si yo fuera promotor, o sea, yo ujú. intentaría por todos lados, en el sentido de escribiría la página, a lo mejor me escribiría a mí un inbox, oye, para el contacto, el email de contacto del management, Akira mismo, el email de contacto del management, pero cosas serias, ¿sí me entiendes? Claro, por supuesto, porque eso también esa cosa, eso es lo que iba también a mencionar y filtrar, porque, o sea, estoy dando ese incentivo para que vos no sabrás esa opción, pero tampoco es evidentemente, porque, bueno, yo recuerdo que cuando yo quise, al menos tenía la idea de al menos traerlo, yo me contacté contigo y te pregunté, y tú dijiste, pues bueno, pues lo primero que hay que hacer tal vez es que esos lugares donde, o al menos entidades que hacen esas actividades, pues que lo traigan. Y de hecho, inclusive yo llegué y hice una página que queremos aquí le llamamos en Costa Rica. Y de hecho dije, vamos a ver cuántas personas alcanza. Y total, pues tuve ahí una cierta cantidad, pero siento yo que también, pues es algo también bastante demandante en el hecho de tal vez promocionar la misma página para saber exactamente cuántas personas, porque hay personas que tal vez le den me gusta porque son conocidas, dice, ah, sí, es mi conocido y no sé quién tal vez de la banda, entonces es muy incierto, entonces, Claro. pero sabemos que ya con eso yo me di una idea, yo dije, todavía no es el momento. Entonces yo dije, pero podemos hacer la misma consulta ahora, a ver si últimamente, si la gente responde y a ver cuánto, porque yo creo que eso también las mismas entidades lo ven, dicen, ah, pero veo que tienen hasta una página que tienen tal vez, está haciendo bastante repercusión, o al menos algo así. Pero también hay otro detalle, no había tanto material, siento yo que en vivo, entonces ahora ya uno puede probar un poco de qué es el, el- la repercusión que puede ocasionar, ¿verdad? Entonces ya ahí tenemos ya algo bajo la manga. Pero sí, en resumidas cuentas, algo más serio. Entonces, ya como para que evidentemente ir ya como concluyendo un poco, para más bien agradeciendo evidentemente el tiempo y todas las complicaciones que tuvimos, más bien ahí, disculpa Israel. No, Y de hecho, quiero preguntarte eso mismo, y pues ya personalmente, ¿has pensado, digamos, en volver aquí, ya hablando un poquito más aquí en el país de Costa Rica? me encantaría. Mira, estoy como que he estado tan acostumbrado a los lugares que voy,
ir en plan de trabajo, que me he perdido mucho de ver el país, de convivir con la gente, de ir a los lugares turísticos, de todo esto. Yo me acuerdo eso que te comentaba de cuando fuimos y tocamos con Jamiroquai. Me acuerdo que nos comentaron que, o sea, nosotros llegamos de Madrid, estábamos con Belanova en Madrid. Ujú. Llegamos a Madrid casi directamente a tocar. Uf, Llegamos qué cansado. de Madrid, imagínate el vuelo, no sé cuántas horas eran, muchísimas. Llegamos, nos cambiamos y vámonos a hacer la prueba de sonido para tocar. Claro. Este, pero me comentaron ahí precisamente que este Jamiroquai había llegado, no me acuerdo si un par de días antes a Costa Rica, porque hay unas playas, no sé cómo se llaman, pues no me acuerdo, que había unas playas que le gustaban mucho. Entonces, que quiso llegar con anticipación a disfrutar un poquito las playas, la vibra, el país, todo esto, y luego tocar. Entonces, yo así como que, wow, a mí me encantaría Me experimentar. hubieran gustado, dices. Sí, Claro, claro, claro. De hecho, no, no, invitadísimo. Creo que hablo por bastantes por acá, ¿verdad? Digamos que sabe que a nosotros nos encanta que nos visiten personas que sean con esa vibra y que siempre se lleve un poquito de nosotros. La verdad, de hecho, igual, inclusive lo sostengo en este video y pues si en algún momento quisieras igual acá, venir acá y inclusive si no tenés dónde quedarte, pues en mi casa perfectamente. Aquí somos bastantes hogareños con gusto más bien y espero que también que esto sea un buen inicio, ¿verdad? Porque yo sé que ahorita es complicado por todo este tema y esperemos que toda tu familia, todas las personas que estén cercanas a vos, pues que gocen de salud y que sean, y que te repare todo mucho, pues que abundante trabajo, por decirlo así, porque ahora también se ha complicado todo ese asunto. sí, Pero sí, lo más importante es que la música ha unido muchas personas y así de es. hecho personas somos nosotros. Así que si gustas también puedes dar un último mensaje ahí dándonos ahí como las despedidas de todo eso Sí, para claro. ya concluir un poquito eso. No, no, hombre, no, gracias a ti, al contrario, y tenlo por seguro de que si vamos a Costa Rica, ya sea de trabajo o de vacaciones, por ahí nos Ujú. reportamos, como decimos aquí en México, ahí me reporto contigo para saludar Muchas y gracias. conocernos en persona, Manuel, y gracias por todo este interés, o sea, si con algo los quiero dejar es lo que yo he vivido, o sea, somos latinos, hablamos el mismo Exacto. idioma, tenemos la misma herencia cultural y creo que si esto me pasó a mí, que es un sueño, la verdad sigue siendo un sueño, todavía me sigo pellizcando para ver si es real. Esto me pasó a mí, le puede Por pasar supuesto. a cualquier Claro, persona, claro. ¿no? Muchas gracias, más bien ahí te deseo igual lo mejor. La verdad es que hasta el perro se está emocionando y todo por De hecho, igual no tengo ni palabras para decirte, más bien las gracias que te quiero decir y disculpa todos los inconvenientes que hemos tenido, ¿verdad? Salidos al perrito por ahí. Bueno, entonces nos vamos. Entonces, muchísimas gracias. Nos Cuídate. estamos hablando, Israel. Claro, Pura vida. igual. Gracias. Bye.